Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde la pasión por las novelas que nos llegan desde Turquía nunca se apaga. ¡Qué emoción tenerlos aquí de nuevo! Hoy, como pudieron ver en el título, tenemos un vídeo cargadísimo de salseo, de rumores, de chismorreos y de mucha emoción. Vamos a hablar de un reencuentro que ha hecho temblar los cimientos de la farándula turca, un encuentro que ha desatado pasiones y que ha reactivado la esperanza de muchísimos fans. Sí, amigos míos, me refiero al supuesto reencuentro secreto entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que juntos incendian la pantalla y, aparentemente, también fuera de ella. Vamos a analizar a fondo este bombazo, vamos a desentrañar los rumores, a ver qué hay de cierto y qué no, y por supuesto, vamos a recordar esas series que los catapultaron a la fama y por las que los shippeamos con tanta intensidad. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, de recuerdos y de especulaciones porque esto, como dirían en Turquía, será muy eyekan. Pero antes de empezar con este salseo, les recuerdo que si son tan fanáticos de las series turcas como yo, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, por supuesto, dejarnos un comentario al final contándonos qué opinan de todo esto. Su opinión es súper importante para nosotros. Así que sin más dilación, vamos al grano. El rumor del reencuentro entre Kerem y Hande surgió hace apenas unos días, después de que ambos asistieran a una fiesta privada organizada por un importante productor turco. Según fuentes cercanas a la pareja, su encuentro fue de lo más tenso, pero al mismo tiempo, se pudo percibir una chispa innegable entre ellos. Imagínense la escena. Después de una separación que dejó a muchos con el corazón roto, estos dos se reencuentran en un ambiente lleno de glamour y expectación. Algunos testigos afirman que intercambiaron miradas intensas, que incluso llegaron a conversar brevemente, y que durante toda la noche se mantuvieron relativamente cerca el uno del otro. Otros, más escépticos, aseguran que se limitaron a saludarse cordialmente y que no hubo ningún tipo de acercamiento romántico. ¿A quién creer? La verdad es que, como suele ocurrir en estos casos, la información es confusa y contradictoria, pero lo que sí es cierto es que este reencuentro ha generado un revuelo impresionante en las redes sociales. El hashtag #KeremHande fue trending topic mundial durante horas, y las fotos y vídeos de ambos actores en la fiesta se viralizaron rápidamente. Y es que Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos más populares y queridos del momento. Su talento, su carisma y su innegable química en pantalla los han convertido en una de las parejas más admiradas por el público. Pero antes de hablar de su relación y de este supuesto reencuentro, vamos a recordar esas series que los catapultaron a la fama y por las que los conocimos y empezamos a adorar. La serie que unió sus caminos y que hizo que el mundo entero se enamorara de ellos fue sin duda, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta como la conocimos aquí. Esta comedia romántica que se estrenó en 2020 cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Sen Kalkapm pertenece al género de las comedias romántica, pero va más allá. No se queda en los tópicos del chico rico y la chica pobre, sino que explora temas como la ambición, la superación personal, la importancia de los sueños y, por supuesto, el poder del amor. Además, la serie cuenta con un guión inteligente y divertido, unos diálogos chispeantes y una banda sonora preciosa que te envuelve desde el primer momento. La dirección de los episodios también fue impecable, con una fotografía cuidada y un ritmo narrativo que mantuvo al espectador enganchado de principio a fin. Pero sin duda, lo que hizo que Sen Kalkapm fuera un éxito rotundo fue la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su complicidad en pantalla era palpable, y era evidente que entre ellos había algo más que una simple amistad. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo transmitía una pasión y un cariño que traspasaban la pantalla. Y es que, como todos sabemos, el amor de Eda y Serkan traspasó la ficción y se convirtió en una realidad. Los fans se enamoraron no solo de sus personajes, sino también de la pareja que formaban fuera de la pantalla. Las entrevistas que concedieron juntos eran pura magia, y se notaba que se llevaban muy bien y que se admiraban mutuamente. Kerem y Hande confirmaron su relación poco después del estreno de la serie, y desde entonces se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su romance fue seguido con pasión por millones de fans en todo el mundo, que celebraban cada una de sus apariciones públicas, cada una de sus fotos en redes sociales y cada una de sus muestras de afecto.
se convirtieron en un referente para muchas parejas jóvenes, y su historia de amor parecía sacada de un cuento de hadas. Pero como suele ocurrir en estos casos, la felicidad no duró para siempre. Después de 1 año y medio de relación, Kerem y Hande decidieron separarse, dejando a sus fans con el corazón roto. Los motivos de su ruptura nunca quedaron del todo claros, pero se rumoreó que las exigencias de sus carreras y la presión mediática habían terminado por pasarles factura. También se habló de diferencias en sus planes de futuro y de la dificultad para mantener una relación a distancia, ya que ambos tenían proyectos profesionales en diferentes países. Tras la separación, ambos actores se centraron en sus respectivos proyectos profesionales. Kerem protagonizó la serie Jacobsversen, una serie de comedia dramática, en la que interpretó a Ateş, un joven que tras la muerte de sus padres, regresa a Turquía para hacerse cargo de sus hermanos pequeños. Es una serie llena de momentos divertidos, pero también con una carga emocional muy fuerte, porque muestra el proceso de duelo de Ateş y su dificultad para aceptar la responsabilidad de cuidar a sus hermanos. Kerem está impresionante en este papel, demuestra que es un actor muy versátil y que puede interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos. Su interpretación fue muy elogiada por la crítica, y muchos lo consideraron uno de sus mejores trabajos hasta la fecha. Por su parte, Hande participó en la serie Bambaşka Biri, o Otra persona como la titularon aquí en España, donde interpretó a la fiscal Leyla Hadid, una mujer que lucha por hacer justicia en un mundo corrupto y peligroso. Esta serie, de género drama y thriller, tiene un argumento muy interesante con muchos giros inesperados y una trama que te mantiene en vilo desde el principio hasta el final. Hande también brilló en este papel, demostrando que es una actriz muy completa y que puede interpretar papeles muy diferentes. Demuestra que no solo es una cara bonita, sino que también tiene talento y que puede meterse en la piel de personajes complejos y con mucha carga emocional. Su personaje, Leyla, es una mujer fuerte e independiente que se enfrenta a muchos obstáculos en su camino, y Hande logró transmitir toda la complejidad de este personaje de una manera muy convincente. Ambas series fueron un éxito en Turquía y en otros países, y consolidaron a Kerem y a Hande como dos de los actores turcos más importantes del momento. Pero a pesar de sus éxitos profesionales, sus fans nunca olvidaron su romance y siempre han mantenido la esperanza de que algún día volvieran a estar juntos. Y es que la química entre ellos era tan fuerte, que era difícil imaginar que pudieran encontrar a alguien que los complementara tan bien como lo hacían el uno al otro. Los fans crearon miles de cuentas en redes sociales dedicadas a la pareja, donde compartían fotos, vídeos y mensajes de apoyo. La esperanza nunca murió. Y es aquí donde volvemos al principio de este vídeo, al supuesto reencuentro secreto entre Kerem y Hande en esa fiesta privada. Como decíamos, la información es confusa y contradictoria, pero lo que sí es cierto es que este reencuentro ha reavivado la esperanza de muchos fans. Las redes sociales se han inundado de comentarios y mensajes de apoyo a la pareja, y muchos esperan que este sea el primer paso hacia una reconciliación. Algunos incluso han empezado a hacer apuestas sobre cuándo se hará oficial la reconciliación. Hay que ser realistas, por ahora no hay nada confirmado. Ni Kerem ni Hande han hecho ninguna declaración al respecto, y todo se basa en rumores y especulaciones. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva, y es posible que este reencuentro sea una señal de que aún hay algo entre ellos. Tal vez solo necesiten tiempo para reconciliar sus agendas y superar las dificultades que llevaron a su separación. Ahora bien, independientemente de lo que ocurra en el futuro, lo que sí es cierto es que Kerem Bürsin y Hande Erçel han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su talento, su carisma y su innegable química en pantalla los han convertido en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Y aunque su relación haya terminado, siempre serán recordados como Eda y Serkan, los protagonistas de una historia de amor que traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad. Su legado en la industria del entretenimiento turco es innegable, y su influencia se seguirá sintiendo durante muchos años. Y ahora, para añadirle un poco más de salsa a este plato, vamos a hablar de otras series turcas que también han generado mucha expectación y que también han estado rodeadas de rumores y especulaciones sobre las relaciones entre sus protagonistas. Por ejemplo, Aşk 101 o Amor 101 es una serie juvenil que cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión del instituto. Para ello, deciden unir a dos profesores que están enamorados, pero que no se atreven a dar el paso. La serie es muy divertida, pero también tiene momentos muy emotivos, porque habla de temas como la amistad, el amor,
la rebeldía y la importancia de luchar por lo que uno quiere. La serie fue un éxito en Netflix, y muchos fans especularon sobre la posible relación entre algunos de sus protagonistas. Se comentaba que había mucha tensión sexual no resuelta entre algunos de los actores, y que se podía ver en sus miradas y en sus gestos. Otra serie que ha generado mucha expectación es Musice Doctor, o Doctor Milagro, un drama médico que cuenta la historia de Ali Befa, un joven con síndrome de Savant que se convierte en cirujano. La serie es muy emotiva, porque muestra la lucha de Ali por superar sus dificultades y por demostrar que es capaz de hacer grandes cosas. Además, la serie también aborda temas como la discriminación, la inclusión y la importancia de la empatía. También hubo muchos rumores sobre las relaciones entre algunos de los actores principales, pero nada fue confirmado. La serie logró sensibilizar al público sobre el síndrome de Savant y la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad. Y por último, no podemos olvidarnos de Bir Zamanlar Kukurova, o Tierra Amarga, una serie dramática ambientada en la Turquía de los años 70. La serie cuenta la historia de Züleyha y Yılmaz, una pareja que huye de Estambul tras cometer un crimen, y que se refugia en una granja en Kukurova. La serie es muy intensa, porque muestra la lucha de Züleyha y Yılmaz por sobrevivir en un mundo lleno de injusticias y de secretos. También en esta serie hubo rumores sobre romances entre los actores, avivados por la intensidad de sus personajes y el drama de la trama. La serie se convirtió en un fenómeno televisivo en Turquía y en muchos otros países, gracias a su trama llena de intriga y pasión, y a las excelentes interpretaciones de sus actores. En fin, amigos míos, como pueden ver, el mundo de las series turcas está lleno de emociones, de rumores y de especulaciones. Y eso es lo que lo hace tan interesante y tan adictivo. La industria del entretenimiento turco ha crecido exponencialmente en los últimos años, y las series turcas se han convertido en un fenómeno global, conquistando audiencias en todo el mundo. Su éxito se debe a la calidad de sus producciones, a la originalidad de sus historias y a la belleza y el talento de sus actores. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo cargado de salseo y de rumores. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y contándoles todo esto. En resumen, hoy hemos hablado del supuesto reencuentro secreto entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, un encuentro que ha reavivado la esperanza de muchos fans. Hemos recordado esas series que los catapultaron a la fama, como Sen Kalkapm, y hemos mencionado otras series turcas que también han generado mucha expectación, como Aşk 101, Musice Doctor y Bir Zamanlar Kukurova. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. También me gustaría saber qué otros temas les gustaría que abordara en mis próximos vídeos. Su feedback es muy valioso para mí. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es súper importante para nosotros. Sin su apoyo, este canal no sería posible. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.